Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar desarrollando nuestra clase de química para el segundo año de secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la tabla periódica. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Primero, conocer los criterios de clasificación periódica de los elementos químicos. Y segundo, identificar los grupos de los elementos más importantes. Bien, jóvenes, hoy en día ustedes conocen que existe una tabla periódica constituida por 7 filas llamadas periodos y 18 columnas llamadas grupos. Para establecer esta tabla periódica actual se hicieron diversos intentos o diversos trabajos. Vamos a hablar específicamente de esos antecedentes históricos para elaborar la tabla periódica actual. Bien, si hablamos del siglo XIX, hasta ese momento se descubrieron 33 elementos. Aparece Jacobo Berzelius en 1813 y clasificó a los elementos que hasta ese momento se conocían en dos grupos: los metales, llamados elementos electropositivos, y los no metales, llamados elementos electronegativos. ¿Cuál es la diferencia? En que los electropositivos pierden electrones y los electronegativos ganan electrones. ¿Sí? William Proust, por el año 1815, establece que los elementos químicos son agrupación de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno, el helio, 3 átomos de hidrógeno, el litio. Fue el planteamiento de William Proust. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar específicamente a la clasificación periódica, los intentos que se hicieron para elaborar la tabla periódica actual. Comencemos con la clasificación periódica de Lovereiner. Lovereiner clasificó a los elementos por su peso atómico o su masa atómica en grupos de 3 en 3. Y a esta agrupación le dio el nombre de triada. ¿Qué se cumple en una triada? En una triada se cumple que el peso del elemento intermedio es aproximadamente el peso, ¿no?, de los elementos extremos. Si tenemos aquí una triada A, B, C, entonces el peso de B va a ser igual a ¿qué? Al peso de A más C entre 2. Vamos al ejemplo. Tengo el litio, su peso atómico es 7. Tengo el potasio, su peso atómico es 39. Quiero encontrar el peso atómico del sodio. Aplicando la condición de la triada, entonces el peso del sodio será igual a ¿qué? Al peso del litio más el peso del potasio. Es decir, 7 más 39 entre 2. Su peso atómico del sodio será 23. Hay que recordar que las triadas, ¿no?, se presentan entre, ¿no?, elementos de propiedades semejantes. ¿Bien? El segundo intento de hacer la tabla periódica es Newlands. Y Newlands, ¿no?, tomó los elementos que hasta ese momento existían, aproximadamente 62, y los ordenó también por su peso atómico, en grupos de 7 en 7. Pero al ubicar el octavo elemento, se dio cuenta que este tenía propiedades similares al primero, razón por la cual le dio el nombre de octava. Ten cuidado, la octava no es la agrupación de 8 elementos, son 7 elementos. El primero y el octavo tienen propiedades similares. Por ejemplo, si considero al litio como primer elemento, el octavo elemento será el sodio. Y entre el litio y el sodio hay casi similares propiedades. Si tomo como primer elemento el berilio, el octavo elemento será el magnesio. Estaría formando otra octava.
Si tomo como referencia, como número 1, al boro, el octavo elemento será el aluminio. Se hicieron varias octavas, pero no se pudo establecer con ello la tabla periódica actual. ¿Bien? Tenemos ahora el trabajo periódico de Mendeleev. Mendeleev prácticamente es el que da inicio cómo se debe estructurar la tabla periódica actual y es considerado por esa razón como el padre de la tabla periódica. ¿Qué hizo Mendeleev? Ordenó a los elementos, ¿no?, por sus propiedades químicas en función a sus pesos atómicos crecientes y formó con ello grupos y periodos. Por lo tanto, establece la primera tabla periódica corta. ¿Y cómo estaba constituida su tabla periódica corta? Presentaba 8 columnas o grupos y 12 filas o series que iban a formar parte de los 7 periodos. Es importante señalar aquí que Mendeleev, al establecer su tabla periódica, tuvo algunas dificultades. Por ejemplo, no pudo ubicar el hidrógeno, no pudo ubicar con exactitud los gases nobles, no pudo establecer una diferencia entre metal y no metal y también considerar de que los elementos de un solo grupo tenían una sola valencia. Pero todo su trabajo realizado fue el principio para elaborar la tabla periódica actual. Bien, finalmente tenemos la clasificación periódica de Moseley, que se asemeja mucho a lo realizado por Mendeleev, con algunas diferencias. En principio, para establecer su tabla periódica, Moseley realiza una experiencia con los rayos X, y eso le va a dar motivo a establecer que la base para ordenar a los elementos químicos, ¿no?, era el número atómico. Por lo tanto, su clasificación periódica se basa en el número atómico creciente. Establece la tabla periódica larga, y esta tabla periódica larga está constituida por 7 filas llamadas periodos y 18 columnas llamadas grupos. Y finalmente establece su ley periódica. ¿Y qué dice su ley periódica? Las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos crecientes. A medida que aumenta el número atómico, se van diferenciando las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Sí? Todos estos trabajos realizados nos permiten hablar ahora de una tabla periódica actual. Tenemos ahí la tabla periódica actual. Fue diseñada por Werner en 1915. Se ordenan los elementos por el número atómico. Esta tabla periódica presenta 7 filas llamadas periodos y estos están numerados con los números arábigos del 1 al 7. Presenta 18 columnas ordinariamente divididas en la familia A y la familia B y según la IUPAC se enumeran correlativamente del 1 al 18. También en esta tabla periódica vamos a encontrar 4 zonas o 4 bloques y eso depende de la configuración electrónica. Tenemos la S y la P para los elementos representativos, 8 columnas, la zona D para los elementos de transición, 10 columnas, y la zona F para los elementos de transición interna, en la cual vamos a encontrar a los elementos lantánidos y actínidos. En resumen, aquí tenemos una tabla periódica y la vamos a describir brevemente. Los elementos se ordenan por su número atómico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y así sucesivamente. Bien, tiene 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamadas periodos, y tiene 18 columnas llamadas grupos.
A estas 18 columnas dijimos que se pueden, ¿no?, denominar con la familia A y la familia B, o como la YUPAG establece la numeración correlativa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien, hemos señalado también que tiene 4 zonas o 4 bloques: la S, extremo izquierdo; la P, extremo derecho; en el centro la tabla periódica está el bloque D, y fuera del sistema periódico está el bloque F. Estas dos columnas que observas debajo del sistema periódico son elementos que están incluidos al grupo 6 y al grupo 7. Bien, ahí tienes entonces una pequeña descripción de lo que es la tabla periódica actual. Vamos a hablar de los grupos en la ordenación ordinaria, y tenemos los grupos de la familia A y los grupos de la familia B. En la familia A hemos dicho que se encuentran en los extremos de la tabla periódica bloque S y bloque P, y son 8 columnas, y cada columna tiene un nombre determinado. Estamos hablando para el grupo 1, metales alcalinos; para el grupo 2, metales alcalinos térreos; para el grupo 3, térreos; 4, carbonados; 5, nitrogenados; 6, anfígenos; 7, halógenos y 8, gases nobles. Aquí tienen los elementos que forman parte de cada grupo. Ahora, su configuración electrónica: si estamos señalando que terminan en el bloque S o que están en el bloque S y en el bloque P, entonces su configuración electrónica termina en S o termina en P. Eso es muy importante que tengas en cuenta cuando hablemos de ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Bien? Respecto a los grupos B, generalmente estos grupos son 10 columnas, pero ordinariamente están señaladas con los números romanos del 1 al 8B. Pero como son 10 columnas, al grupo 8B le corresponden 3 columnas para establecer ordinariamente 8 grupos B. Por lo general, estos grupos llevan el nombre del elemento que lo preside, excepto algunos que tienen nombres específicos. Por ejemplo, el grupo 1B, los metales de acuñación; el 2B, los metales puente; y el grupo 8B, los metales ferromagnéticos. Los otros grupos llevan el nombre del elemento que lo preside. En el grupo 3 comienza el cesio, familia del cesio; en el grupo 4 comienza el titanio, familia del titanio; en el grupo 5 comienza el vanadio, familia del vanadio; en el grupo 6 comienza con el cromo, familia del cromo; y en el grupo 7, familia del manganeso. Es importante, jóvenes, que reconozcas los 3 grupos principales: los metales de acuñación, cobre, plata, oro; los metales o los elementos puente, zinc, cadmio, mercurio; y los ferromagnéticos, el hierro, cobalto y el níquel. Por último, hemos señalado que estos elementos se encuentran ubicados en el centro de la tabla periódica, en el bloque D. Por lo tanto, su configuración electrónica termina en el subnivel D, pero previamente hay que saturar el subnivel S. Ahí tienes, ¿no?, cómo termina la configuración electrónica para los grupos B. En el grupo 1B, S2 de 9; para el grupo 2B, S2 de 10; para el grupo 3B, S2 de 1, y así sucesivamente la D va a ir hasta 6, 7, 8. Muy bien, ahí tienes entonces la observación de los principales grupos B. Bien, para poder desarrollar tu práctica o tu guía que se te va a enviar posteriormente. ¿Cómo clasificó Berzelius a los elementos químicos? Habíamos señalado que Berzelius fue el primero que trató de clasificar los elementos en 2 grupos: en los electropositivos, los metales; y los electronegativos, los no metales. Entonces estamos hablando ahí de metales y no metales. Dobereiner planteó las triadas. Pregunta 2. Las triadas. ¿Y qué era una triada? La agrupación de 3 elementos.
Pero ¿qué se cumplía en esta triada? Que el peso del elemento central era el promedio de los pesos de los elementos extremos. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de la tabla periódica de Mendeleev? Dijimos que Mendeleev era considerado como el padre de la tabla periódica y establece que la tabla periódica tenía 8 columnas o grupos y 12 filas o series que iban a formar parte de los 7 periodos. Entonces establece la tabla periódica corta con 8 columnas y 12 filas que van a formar posteriormente los 7 periodos. Muy bien. La tabla periódica actual, ¿cómo está estructurada? Hemos dicho que los elementos se ordenan por el número atómico creciente y presenta 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas grupos. Entonces, ¿no? La tabla periódica contiene 7 periodos y 18 columnas. Muy bien. Escribe, dice, el nombre de los siguientes grupos. ¿Cómo se llama el grupo 3A, el grupo 5A y el grupo 7A? El grupo 3A es los elementos térreos, el 5 los nitrogenados y el 7 es los halógenos. En el grupo 3 también lo vas a encontrar con el nombre de boroides. Ten cuidado, boroides o térreos. Bien, dice, pregunta 6, indica el grupo de las siguientes familias. ¿Qué grupo o en qué grupo están los metales de acuñación? El cobre, la plata y el oro. Están ubicados en el grupo 1B. Los elementos puente, el zinc, el cadmio y el mercurio, están ubicados en el grupo 2B. Y los metales ferromagnéticos, el hierro, el cobalto y el níquel, están ubicados en el grupo 8B. Bien, dice, en la siguiente triada encontrar el valor de X. Tienes A, B, C una triada, el peso de A es 35, el peso de B es 82 y quieres encontrar el peso de C. Para dar solución a esto, simplemente aplica la condición de la triada. ¿Qué dice la triada? Que el peso del elemento central es el promedio de los pesos de los elementos extremos. Entonces, partimos del elemento central, es la B, ¿sí? Luego tengo el peso de A más el peso de C entre 2. ¿Cuánto vale la B? 82. ¿Cuánto vale la A? 35. ¿Cuánto vale la C? No tengo. Lo divido entre 2, ¿no? Entonces, esto pasa a multiplicar, me da 164 igual a 35x. Pasa a restar, x sería igual a 129. Entonces, el peso atómico del elemento C será 129. Finalmente, jóvenes, tienes, dice, la siguiente triada, A, B, C. El peso de A no conocemos, el peso de B 88.5 y el peso de C 137. Para resolver, vuelve a aplicar el principio o la condición de la triada. El peso del elemento central es el promedio de los pesos de los elementos extremos. Entonces partimos del elemento central, es la B. ¿Cuánto vale? 88.5, igual a x más el extremo 137 entre 2. Pasa a multiplicar, tendría 177 igual a x más 137. Pasa a restar y x valdría 40. Aquí simplemente aplica la condición de la triada. El peso del elemento central es el promedio de los pesos de los elementos extremos. Bien, muchachos, espero que con esta teoría te sirva para que resuelvas los ejercicios de tu práctica. Jóvenes, cuídense mucho, estudien, ayuden en casa, ¿no? Nos estamos viendo la próxima clase.